Buenas noches, bienvenidos a otra sesión del Emprende Más. Mi nombre es Alejandro Galarza Berkovich. Tengo el gusto de coordinar la iniciativa filosófica. El día de hoy es para nosotros bastante importante. En realidad tenemos a un experto en logística y director de la revista digital Hub Logístico, David Ramírez. En breve yo voy a proceder a presentar su perfil. Muchas gracias a aquellas personas que se toman un tiempo de sus días miércoles para seguir este espacio. Realmente, como mencioné, el día sábado es un espacio pensado para ustedes y realmente trata de atender también aquellas necesidades del emprendimiento ecuatoriano en este momento. Emprende Más es un espacio que busca vincular la práctica de nuestros expositores con la teoría que nosotros generamos los días sábado en nuestro curso Gestión de Proyectos para Emprendedores. Invitamos a la conexión al mismo, lo pueden hacer simplemente dando clic al registro primero del curso que se publica semanalmente dentro de nuestra página web y también dentro de nuestras redes sociales. También podrán acceder a un espacio que hemos creado específicamente para estar en contacto con ustedes y es un perfil de WhatsApp, un pequeño grupo de distribución en donde se van a recibir a lo máximo 4 notificaciones semanales. ¿Sí? Como les había mencionado, el día de hoy tenemos a David Ramírez, que es experto en logística y director de la revista digital Hub Logístico. Él es ingeniero de empresas por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tiene un diplomado del programa Administración y Control de Operaciones por el INDEC. Es magíster en dirección logística por la Universidad de La Rioja. Entre sus certificaciones constan algunas otorgadas por CAINCO, por LogicMaster, Team Builders y demás organismos de relevancia, sobre todo en temas logísticos. Durante más de 15 años ha hecho del rubro logístico su diario vivir. Trabaja sincrónicamente en proyectos en Ecuador y Bolivia y actualmente es consultor senior de logística en heurística y fundador de la revista especializada Hub Logístico. Es experto en distribución de última milla. Durante su carrera profesional ha sido gerente de logística, supply chain manager, coordinador de transporte y supervisor del centro de distribución en empresas de retail, productoras y demás espacios de generación logística, productoras y distribución. Su carta de presentación son las empresas Tramaco Express, Ferrisariato, Grupo GPF, Farmacia Sana Sana y Grupo Fibeca, en donde he tenido la oportunidad de colaborar activamente y además de eso, pues generar innovación dentro de los procesos y aquello que nos trae potenciar la capacidad de los emprendimientos. Con ello, yo quiero dar la bienvenida a David Ramírez, a quien voy a pedir que por favor sepa prender la cámara web y enseguida voy a dar paso también al micrófono. Para nosotros es un enorme privilegio el poder contar contigo, con tu conocimiento el día de hoy y sobre todo ello con aquella disposición de participar de una iniciativa que nos es muy querida y que tiene como finalidad la libertad del conocimiento. Bienvenido, David. Gracias, Alejandro, y buenas noches con las personas que se están conectando. Para mí es un gusto estar con ustedes. Les voy a compartir la pantalla para iniciar con el tema. Bueno, el tema que nos convoca es indicadores de desempeño de la cadena de suministro y vamos a iniciar. El índice de desempeño logístico es una medición que realiza el Banco Mundial cada 2 años. En esta medición realiza un ranking de desempeño a 160 países. Mide los siguientes aspectos. La eficiencia en los procesos aduaneros, es decir, qué tan ágiles son las aduanas. Segundo, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio, es decir, el tema de puertos, aeropuertos, carreteras. El tema 3 es facilidad para organizar los envíos a precios competitivos. El 4, la competencia y la calidad en los servicios logísticos, es decir, los operadores, las empresas prestadoras de servicios de transporte, de servicios logísticos, como los 3PL. Y la capacidad para
rastrear envíos en tiempo real, es el quinto aspecto, y finalmente la puntualidad en las entregas en el tiempo ofrecido. Es importante aquí mencionar que el Banco Mundial encuesta a usuarios de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, el tema de las aduanas hace preguntas a los importadores y exportadores qué tan ágil es la aduana, por ejemplo. El proceso número 1, la eficiencia de las aduanas, es competencia netamente de los gobiernos. El punto número 2 es aquí interviene en el tema de las alianzas público-privadas, por ejemplo, con el tema de las concesiones de los puertos, por ejemplo. Y de los puntos 3 al 6 ya es competencia directa de la empresa privada. Ahora, el país que ocupa el puesto número 1 a nivel mundial es Alemania. Y este resumen que he hecho acá en este cuadro está solamente los países de Latinoamérica, donde el país que encabeza la lista es Chile, luego está Panamá y México. Los países que están al final de la tabla son Nicaragua, Bolivia y Cuba. Nosotros estamos en la mitad de la tabla más o menos. Esto es el promedio entre el año 2010 y 2016. En el año 2018, que fue la última vez que se publicó este índice de desempeño logístico, hay estas variaciones. Las que están con cuadro verde hacia arriba son las posiciones que subieron en el ranking y las que están en rojo las que descendieron. El Ecuador, como pueden ver, escaló 16 posiciones, lo cual es muy bueno para el país. Y, por ejemplo, uno de los factores que yo también atribuyo a que se mejore el desempeño es la oferta académica en logística y cadena de suministro. Como bien mencionó Alejandro al inicio, tengo la oportunidad de dirigir la revista Hub Logístico, y en la siguiente edición se va a publicar un artículo sobre la oferta académica en logística y cadena de suministro en el Ecuador, en que alrededor de 13, 14 universidades tienen entre tecnologías, ingenierías y maestrías en logística y cadena de suministros. Bien. Como ustedes conocen, este es un gráfico típico de la cadena de valor que lo elaboró Michael Porter. En las actividades primarias está el tema de la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, y luego el tema marketing, ventas y el servicio postventa. Para las empresas productoras sería la recepción o el ingreso a la planta de producción de las materias primas. Las operaciones sería la transformación al producto terminado y luego la entrega a los distribuidores. Y para las empresas distribuidoras de productos sería la recepción de los productos, el tema del almacenamiento, la preparación de pedidos, la entrega al transporte y la distribución de última milla hacia el retail o hacia los hogares directos. ¿Ok? Y las actividades de soporte son todas las otras, como la infraestructura de la empresa, recursos humanos, tecnología, compras. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia empresarial? Aquí les quiero que piensen las personas que están participando, que si es que saben exactamente en las empresas en las que trabajan, o los proyectos o los emprendimientos en lo que dirigen, si tienen definida con claridad su estrategia. En base a eso, se definen los objetivos y los objetivos se los mide con indicadores de gestión. ¿Ok? Entonces, en la cadena de suministro, ¿cuál es la estrategia? En el nivel estratégico está brindar el mejor servicio al cliente. ¿Ok? En el nivel táctico está el diseño del canal de distribución, la estrategia de la red logística. En el nivel operativo está el diseño de los depósitos o almacenes o los centros de distribución, la gestión del transporte, la gestión de materiales o de inventarios. Y en la implementación está el tema de sistemas de información, políticas y procedimientos, equipamiento de instalaciones, organización y gestión del cambio. Les decía que una vez que ustedes tienen definida su estrategia, es importante que asimismo esté acompañado de un objetivo general, de un objetivo macro. Por ejemplo, en una de las empresas que tuve la oportunidad de trabajar, estaba el objetivo tan bien planteado. Por ejemplo, decían, vamos a facturar $600 millones y obtener el 6% de rentabilidad luego de los impuestos. Con ese objetivo, cada área se encarga de establecer otros objetivos, o estos OKRs, objetivos claves de rendimiento, para en función de qué ingresos va a lograr o qué reducciones del costo va a plantearse para el presente año. Sí, entonces, yo he estado siempre en el área de logística, y entonces
dábamos servicios de distribución para las tiendas, los puntos de venta. Entonces, la idea era generar ingresos adicionales, como les decía, o bajar los costos con nuevas prácticas para ayudar a ser más eficientes y alcanzar este objetivo macro que les había planteado. Ok, entonces estos objetivos, como saben, deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un plazo determinado. Entonces, en el caso de esta empresa, por ejemplo, a pesar de ser un monto de ventas muy alto, todo esto cumplía con todos estos atributos. Por ejemplo, para las empresas que están emprendiendo actualmente, es importante que se fijen un objetivo que sea ambicioso, sí, pero alcanzable, ¿no? Entonces, por ejemplo, depende del tipo de negocio, el tipo de emprendimiento. Lo importante es fijar un monto que sea realista. Por ejemplo, he visto emprendimientos pequeños que están, por ejemplo, en un océano rojo, digamos, en este momento, por ejemplo, en el tema de los alimentos, todo el mundo está metido en eso y de pronto es muy complicado en el primer año de operación de un emprendimiento pequeño, por ejemplo, ponerse como objetivo facturar $1 millón, por ejemplo. Es algo desproporcionado, ¿ok? Entonces tiene que ser en función de los recursos, de la capacidad que tenga cada emprendimiento. Entonces, ¿qué es importante de todo emprendimiento, cuando estos emprendimientos se traducen en empresas? Que se lleve a registros, que se vaya construyendo una base de datos. ¿Para qué? Para esta base de datos convertirla en información. Esto nos dará mayor conocimiento e inteligencia de nuestros negocios. Por ejemplo, he visto en empresas que todavía, si bien es cierto, son pequeñas o medianas, todavía no tienen un sistema un ERP, por ejemplo, o trabajan únicamente con un sistema contable y los demás datos los llevan de forma manual. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante de que inclusive llevando datos de forma manual y si se los tabula correctamente, se los registra correctamente en un archivo en la nube, yo siempre sugiero esto para que se pueda trabajar entre varias personas al mismo tiempo, se pueden obtener indicadores de desempeño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Small Data y el Big Data? Lo único es el tamaño, ¿sí? El tamaño de los datos. Todo lo que se puede manejar con Excel es una data pequeña. Y lo que va más allá del Excel ya se necesita herramientas de analítica como el Power BI, entre otros. Entonces, la idea es, con la implementación de estos indicadores de gestión, pequeñas acciones son igual a grandes cambios. Ahora les voy a mencionar algunos de los KPIs en las áreas de los procesos de transporte, distribución y almacenamiento. Por ejemplo, en el transporte, podemos obtener algunos indicadores como el costo del transporte sobre las ventas, el costo por kilómetro, el costo por kilogramo. ¿Cómo se obtienen estos indicadores? El costo total dividido para las ventas o para los kilómetros o para el total de kilogramos transportados. ¿Ok? En el tema de la utilización de la flota, por ejemplo, puedo medir si es que tengo un camión o N camiones, cuál es mi capacidad de arrastre, mi capacidad de carga que tengo en total de mis camiones y en función de eso saber cuánto estoy utilizando. ¿Para qué? Con lo subutilizado puedo generar ingresos adicionales. El mayor indicador de gestión de eficiencia en la logística son las entregas a tiempo y completas. Perdón. Entonces, ¿por qué? Porque a un cliente siempre está esperando a una hora específica la llegada de nuestros productos, ¿ok? Y también está esperando que le llegue el pedido completo. Entonces, de tal forma nosotros podemos ver que estos de los KPIs es fácil, es solamente cuestión de extraer bien los datos y hacer una división de lo que tengo, del resultado que tengo en realidad para toda mi operación. Por ejemplo, de 100 entregas, ¿cuántas llegué a tiempo? Si llegué 80 veces a tiempo, mi indicador es del 80%. Así de simple este tema. Lo ideal en logística es tener este indicador superior al 95% para saber que estoy haciendo una buena gestión. Entonces, luego está cuántos envíos por pedidos, por ejemplo, para saber si es que
de 100 pedidos, entregué asimismo 80. ¿Qué pasó con esos 20 que no entregué? Por ejemplo, si estuvo cerrado la tienda donde fui a entregar, o el punto de venta, o el cliente no estuvo, o estaba el local cerrado, identificar cuáles son las causas, ¿ok? En el tema de la distribución, por ejemplo, se puede ver la productividad de ingreso, que es cuántas unidades recibo dividido para el costo de mi mano de obra. Así ya puedo comenzar a hacer el tema de los análisis. Igual en las salidas, el número de unidades salidas dividido para el costo de mano de obra. En el tema de la preparación de pedidos, de igual forma. En el tema de la distribución, por ejemplo, la utilización de mi centro de distribución, de mi bodega o de almacén, ¿sí? El espacio utilizado dividido para el total disponible. ¿Para qué? Como les digo, para este tema de las subutilizaciones son posibilidades de generar ingresos, ¿ok? Porque son, por ejemplo, digamos, en un centro de distribución, si tengo espacios disponibles, puedo alquilar a otra empresa que tenga productos relacionados para evitar el tema de la contaminación cruzada, por ejemplo. Tengo que identificar cuál es el costo de operación por metro cuadrado. Y esto aquí me adelanté un poco, era lo de las entregas a tiempo y completas, es parte de otro indicador macro que es las entregas perfectas. Aparte de las entregas a tiempo y completas, tengo que ver si es que mi documentación la estoy entregando sin problemas, es decir, si en la factura está los productos y los precios que acordé con el cliente, porque eventualmente, porque hay algún producto que no consta, digamos, en mi orden de compra, el cliente no me recibe, ¿ok? Y la ponderación de las entregas a tiempo completa y documentación sin problemas, sacamos otro indicador que son las entregas perfectas. ¿Okay? En el tema del abastecimiento, el índice de rotación del inventario es muy importante, es decir, cada cuánto se mueve mi inventario, por ejemplo. Si mi stock lo tengo pronosticado para vender en una vez al mes, lo ideal sería que en el año se mueva 12 veces mínimo, ¿no es cierto? He visto empresas en las que la rotación del inventario es mucho más baja que eso, es decir, están haciendo pronósticos mucho más exagerados de lo que en realidad venden. Como les decía, esto también, esto de la planificación de la demanda también tiene que ver muchísimo con el tema de los objetivos SMART que al principio les mencionaba. El lead time, que es el tiempo que transcurre entre que el cliente genera su orden de compra y yo le envío el pedido. El fill rate, que es el total de unidades entregadas dividido para el total de lo que pedí. El stock out o los quiebres de stock es el número de ítems sin stock dividido para el portafolio activo. ¿Ok? Y el DPA, traducido desde la precisión, el pronóstico de la demanda, es las ventas reales dividido para cuánto pronostiqué. ¿Ok? Entonces, así, por ejemplo, si yo pronostico vender $1,000 y vendí 600, solamente cumplí el 60% de las ventas, del pronóstico, perdón. Entonces, esto de los indicadores, ¿qué nos quiere decir? Solamente nos muestra un síntoma, es decir, qué es lo que está sucediendo como resultado. Pero con esto necesitamos identificar cuál es el problema y las causas de este problema. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder mejorar este indicador. Las causas, por ejemplo, puede ser identificar cuáles son los cuellos de botella en mi operación, si tengo faltas de materia prima, por ejemplo, para poder abastecer los pedidos de mis clientes, si mi capacidad instalada está muy corta, me quedó pequeño mi centro de distribución, mi transporte, por ejemplo, es importante medir la productividad de los colaboradores, de los miembros del equipo, con un análisis de tiempos y movimientos, por ejemplo. Si recursos humanos me está colocando, digamos, el headcount o la plantilla de personal completo, si tengo, por ejemplo, si necesito, me invento 40 personas para trabajar y solo tengo 35, lógicamente esto va a afectar en mis indicadores. El tema de ventas puntuales puede hacer que se quiebre igual mi stock, puede haber un tema de errores en planificación de la demanda, cruces de inventario, entre otros. ¿Okay? Entonces, asimismo, también podemos establecer indicadores de gestión en cada eslabón de la cadena de suministro. Por ejemplo, entre el proveedor de materia prima y la planta de producción, puedo definir un acuerdo de nivel de servicio. Como les decía, podemos establecer este indicador o KPI,
OTIF, el on time in full, o el a tiempo y completo. Como por citar un ejemplo, puede poner entre la planta de producción y el proveedor de materia prima, pueden medir si es que está entregando los pedidos a tiempo y completo. Entre la planta de producción y el almacén. Y entre el almacén y el cliente final, así entre cada eslabón puedo ir midiendo la eficiencia de los procesos y el nivel de servicio. Ahora, ¿cómo voy a plantear los KPIs? Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, necesito definir el nombre del indicador, cuál es mi meta, cuál es la tendencia, aumentar o disminuir, con qué límite inferior estoy, hasta dónde me permito tener una insatisfacción dependiendo de las diferentes causas y a partir de dónde me siento satisfecho. Ok, entonces, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el tema del costo logístico. Mientras más alto es mi volumen de facturación, más bajo es mi costo logístico. ¿Okay? Entonces, en función de eso, si es que yo tengo hecho un análisis, puedo definir cuál va a ser mi costo. Aquí en este ejemplo dice que el 5% sobre las ventas significa que por cada $100 que yo venda, mi costo logístico no puede superar los $5. ¿Ok? Entonces, la idea, la razón de ser de la logística es bajar siempre los costos. Una definición, un concepto de la logística puede ser, es movilizar los productos de un origen a un destino en el tiempo ofrecido y al menor costo. ¿Ok? Y es el flujo físico del producto. En tanto que la cadena de suministro es el flujo físico, el flujo de información, el tema de órdenes de compra, el tema del intercambio electrónico de datos y el flujo financiero, el pago por los productos. ¿Ok? Es una aclaración nada más. Y entonces el costo logístico, la tendencia es disminuir. ¿Cuál es mi límite satisfactorio? Que por algunas circunstancias, incrementos en costos, etcétera, pueda llegar hasta el 6. Mi límite satisfactorio, perdón, es a partir del 5.5. Y lo ideal es irlo disminuyendo. ¿Ok? Les decía que lo que se mide es la expectativa que tengo. ¿Sí? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cuál es la realidad? Entonces, divido la realidad para la expectativa. Eso es la expectativa dividido para la realidad. Ese es mi KPI. Entonces, esta gráfica he colocado porque ir sin indicadores de gestión es como ir en un barco a la deriva. Y acá un mensaje: mide lo que puedas medir y lo que no, hazlo medible. ¿Por qué? Porque necesitamos data e información para el tema de los indicadores. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos acá. Por ejemplo, les comentaba si bien es cierto, en algunas empresas pequeñas y medianas, por ejemplo, todavía no tienen un ERP. Sin embargo, a partir del levantamiento de información manual es importante, se puede construir el tema de los indicadores. Por ejemplo, estos datos que les voy a presentar ahora son un ejemplo nada más, son un ejemplo de una empresa en la que se puede levantar los datos. Ok, entonces, por ejemplo, aquí les cuento un caso. Por ejemplo, en una empresa había el tema de la demora en la preparación de pedidos. Uno de los cuellos de botella era el tema de facturación. Las personas que estaban en el área decían que tenían un volumen de trabajo muy alto, alrededor de 50 facturas al día, y siempre las conversaciones eran de forma subjetiva, sin datos, como para poder saber exactamente quién se demoraba o por qué. ¿Okay? Entonces, entre los procesos de facturación, por ejemplo, ya con estos datos que se levantó manualmente y luego se los tabuló, por ejemplo, se vio que al mes hubo 360 pedidos. El día promedio son 18, no 50 como inicialmente se lo trataba en las conversaciones. ¿Cuántos ítems promedio en cada factura? 2.71. ¿Cuántas horas promedio? 2.25. Por ejemplo, había un tema de que los pedidos tenían que pasar de esa facturación al área de logística hasta las 4:15 de la tarde, porque a las 5 ya había que entregar al transporte de estos pedidos, y había normalmente un 8% de pedidos que se enviaba facturación al área de logística de operaciones con retraso, ¿ok? Y estos retrasos pueden ocasionar malos despachos por preparar los pedidos al apuro, por ejemplo.
Había 3 usuarios que eran del área de facturación y, por ejemplo, la persona que más se quejaba del exceso de trabajo era la que menos productividad tenía. Fíjense, el 14% nada más. Luego, facturas de clientes por día. Los días martes era cuando más facturas había, en promedio, 21 por semana. Horas que transcurren desde que llega el pedido hasta que se factura. Los días miércoles era cuando más se tardaban, 2.7 horas. Luego, lo que vimos anterior era en el área de facturación, ¿sí? Luego está acá en el área de logística. Por ejemplo, aquí está quien revisaba más los pedidos, ¿sí? Por ejemplo, a través de qué transportes se enviaban los pedidos, por ejemplo, a través de Servientrega el 53%. Luego, ¿qué otros datos se obtuvo? Por ejemplo, que en el mes se facturaron 979 ítems para 293 clientes, 457 cajas a 60 ciudades del país y con un lead time de 24 horas, es decir, desde que llegaban los pedidos hasta que lleguen a los clientes, se demoraba máximo 24 horas. ¿Qué minutos, perdón, que transcurren entre la facturación y el picking? Por ejemplo, los días martes, 46 minutos, es decir, desde que se recibía en logística los pedidos, se demoraban este tiempo hasta prepararlos. Y fíjense el nivel de servicio, el tema del a tiempo y completo, como les decía, el 98% de las veces se llegaba con los pedidos a tiempo y completo a donde los clientes, y solamente el 2% había por ahí alguna novedad, lo cual era muy bueno. Esto es importante en mostrar a los clientes. Por ejemplo, las personas que trabajaban en esta empresa decían, no estamos haciendo tan bien la cosa por la cantidad de reclamos que recibían, pero esto era con datos reales. Luego, en el área comercial, ¿qué pasaba? Por ejemplo, los pedidos tenían que llegar hasta las 3 de la tarde y el 18%, el 19% casi, llegaban los pedidos luego de esa hora, lo que ocasionaba también un retraso para facturación, por ende, en el tema de la preparación de los pedidos. ¿Qué usuarios eran del área comercial, qué vendedores, por ejemplo, eran los que realizaban los pedidos? Aquí, por ejemplo, se puede ver que los clientes llamaban o escribían mensajes de WhatsApp o emails casi del 40% de los pedidos. Retirando los clientes de aquí de este análisis, existían 2 vendedores que tenían el 21% cada uno, eran los que más alta productividad tenían y el resto con menor cantidad de pedidos. Por ejemplo, con estos datos luego ya se comenzó a establecer unos cambios que les voy a comentar. Por ejemplo, aquí está qué clientes eran los que más pedidos hacían. Ok, luego estaba acá los destinos a donde se enviaba. Por ejemplo, aquí se iba en Quito, acá Cuenca, acá Guayaquil. Estos son los 60 destinos a los que se iba, juntándolos por provincia. Pichincha seguía con el 37, 38%, casi el 40%, Azuay con el 11%, y Guayaquil con el 8%. Entonces, considerando la información de la lámina anterior, la productividad de cada colaborador del área comercial, más la cantidad de pedidos que se enviaba a cada provincia, se determinó que se podía hacer una redistribución de la facturación, organizar mejor de los presupuestos de ventas, organizar mejor por las zonas, organizar por provincias y asignar presupuestos de ventas para cada ciudad, ¿ok? Y distribuir de mejor manera, por ejemplo, el tema del presupuesto para los vendedores. Por ejemplo, había un tema de las comisiones, por ejemplo, eran por cobranzas, pero ¿por qué no? Por ese tema era que no había mucha gestión comercial, ¿ok? Ahora les voy a indicar otra presentación del análisis del inventario. Por ejemplo, al inicio, cuando se realizó este trabajo, decía cuántos productos tiene la empresa, decían alrededor de 1,000
1000 o más productos y en realidad, bueno, se hizo una reorganización de todo el portafolio de las categorías, subcategorías. Entonces el resultado fue 3 líneas de producto, 12 categorías, 27 subcategorías, 445 productos. Como ustedes saben, la ley de Pareto indica que el 80% de las ventas genera el 20% de los productos. Ese es más o menos un dato que sucede en todas las empresas. Aquí, por ejemplo, en particular, el 10% de los productos ya alcanzaba el 80% de las ventas y el 20% de los productos ya el 90% de las ventas. El resto de productos, sí, casi el 75% de los productos representaban el 10% de las ventas, es decir, tenían un portafolio muy grande concentrado en pocas categorías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá está por cada categoría cuál ocupaba más ventas, la segunda, tercera y las otras un poco más bajo. ¿Ok? Esto es una forma de verlo. Por ejemplo, acá está la categoría con más ventas. ¿Sí? Retirando esta categoría, quedaba otra y las otras ya tienen una menor participación. Sí, entonces son los mismos datos vistos de diferente forma, son diferentes formas de analizarlo. Por ejemplo, acá en cambio es barras, fíjense, la categoría con más ventas, las otras dos que le siguen y luego las otras con una venta casi nula. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Para qué se mide esto? Para, por ejemplo, ver cuántos días de inventario tengo. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí esta categoría tiene alrededor de 1000 días de inventario. Sí, es decir, tienen stock para 3 años. Acá hay otra categoría con 5000 días de inventario. ¿Ok? Entonces, lo importante es analizar para qué, para ir reduciendo los inventarios, porque probablemente pienso que por comprar más producto de mayor volumen con mayor descuento voy a obtener mejor rentabilidad, pero depende si es que voy a vender esos productos o no. Si es que no los vendo, probablemente voy a tener que darlos de baja, es decir, voy a perder en vez de ganar. Y la razón de ser de un negocio es obtener un mejor margen. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la presentación. Voy a dejar acá mis datos, vamos a comenzar el tema de preguntas y respuestas y al final les voy a compartir la información de un foro que estamos organizando. Aquí están los datos. Listo, con eso doy paso a Alejandro para las preguntas. Las personas que gusten pueden escribir a través del chat o bueno, ya Alejandro nos va a indicar cómo vamos a recibir las preguntas. Mientras comienzan a ver las preguntas, les voy a mostrar un video del foro que les estaba comentando. ¿Ustedes por qué creen que yo me voy a poner una guitarra de estas, hombre? ¿Para tocar qué? A ver, ¿para tocar qué?
David, ¿cómo estás? Te estamos escuchando. Quizás, no sé si es porque terminó el video o por algo que Sí, te... Alejandro, te decía que ya daba paso a las preguntas. A las preguntas, perfecto. Ujú. Danos 2 minutos, vamos a tratar de recopilar en este momento las preguntas hasta que nosotros procedamos con el hecho. Yo quisiera primero reconocer realmente tu participación en este espacio. Creo que aparte de generar valor, genera algunas respuestas a muchas preguntas que teníamos nosotros con respecto al tema de logística. Creo que ha sido muy valioso y aporta mucho, sobre todo en este momento en el que nosotros tenemos que estar decidiendo como emprendedores cómo manejar estos temas, en específico de última milla. Varias cosas están siendo importadas en este momento. Quisiera preguntarte yo, realmente esto es a nivel personal, en tanto Pablo puede recopilar las preguntas y procede a ese espacio. ¿Cómo Ujú. se está manejando en este momento el tema de las importaciones? Sabemos que todo, por ejemplo, por avión está paralizado por el hecho de la pandemia, que es un factor exógeno que termina por impactar en materia comercial de una forma indiscriminatoria. Y yo estoy convencido que, por ejemplo, sectores como el tema de las rosas y sectores como el tema del cacao ecuatoriano están sufriendo bastante en este sentido. Yo quisiera que tú nos puedas comentar con base en tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros pasar esta transición o qué tú conoces del manejo de la logística bajo este escenario que es bastante atípico, pero fuera de ello no depende de nosotros como país? Y para terminar con eso, ¿cómo se están manejando? No sé si tengas tu conocimiento, las exportaciones nuestras, sobre todo aquellas que salen por avión o por containers reefer. Ujú. Ok, como ustedes saben, el tema de el momento por el que estamos atravesando es un cisne negro, catalogado así porque es un evento que no se lo tenía previsto, que era muy improbable que suceda, con un impacto económico muy alto. Entonces, los productos prioritarios o de consumo nunca se detuvieron. Como ustedes ven, por ejemplo, más allá de pensar en las importaciones y exportaciones, si pensamos en nuestra realidad, todo el tiempo tuvimos abastecimiento de alimentos o llegaba el delivery a nuestros hogares o íbamos a hacer compras en las tiendas de barrio. Y de igual forma, las farmacias nunca pararon sus operaciones y fueron los primeros que adaptaron sus protocolos de bioseguridad. Ok, ahora para la industria farma hubo el tema de nuevos productos que ingresaron a hacer el tema de consumo. Por ejemplo, no era muy común que todos tengamos mascarillas en nuestros hogares. Ok, entonces las mascarillas pasaron a ser un producto de consumo. Y estos productos, lógicamente, se da un tema de una demanda nunca antes vista por este evento, por este cisne negro, de tal forma que hubo quiebres de stock por parte de los fabricantes de acuerdo a la mascarilla recomendada para utilizar, para protegernos de la pandemia que estamos atravesando, perdón. Entonces, por otro lado, también el tema de los insumos, los principios activos para medicamentos con los que se está realizando pruebas como antibióticos y analgésicos, que los médicos están haciendo pruebas, igual se van agotando por la excesiva demanda que hay. Sin embargo, todo este tema de mascarillas, principios activos, normalmente se los estaba transportando en vuelos charter. Las otras industrias básicamente pararon. ¿Ok? ¿Por qué? Por ser productos no esenciales. Entonces, la economía estuvo inclusive a punto de colapsar porque las personas comenzamos a comprar solamente lo que en realidad necesitamos. ¿Ok? Entonces, las otras industrias detenidas en el tema de exportaciones, inclusive en el tema de comercio local. De a poco, conforme van haciendo este tema de pruebas y error, el tema, por ejemplo, en Ecuador, el tema del semáforo ya se va reactivando, ya está reactivo, no al 100%, va a tomar algún tiempo, no se sabe si hasta 2 años en recuperarnos. El punto es que la logística nunca paró. Sí, sea las importaciones, sea a través de vuelos charter, normalmente no paró. Sí, si bien es cierto, encarece esto un poco el costo, pero no tanto, no como para justificar el incremento de precios que pasó la mascarilla de costar $1 hasta 5. Y conforme hay
mayor oferta de este producto, comenzó a nivelarse ya los precios. Ok, entonces los otros sectores, conforme se vaya reactivando, abriendo aeropuertos, etcétera, los puertos igual nunca detuvieron sus operaciones, movilizando el tema de productos esenciales, como te digo. Ok, entonces de a poco, conforme se vaya reactivando las otras industrias, pues se irá dinamizando. Súper. Para complementar un poco la pregunta anterior, quisiera yo, con base en tu experiencia, que supieses decirnos a nosotros, por ejemplo, yo estoy convencido de que cuando nosotros hablamos de logística internacional, hablamos de barcos o aviones que llegan llenos de otro país, se instalan acá, descargan y cargan de aquí y se llevan. De esa manera logran abaratar un poco los costos operativos que implica el transporte internacional, que no son factores diminutos. Si es que uno considera que la economía del Ecuador, antes del boom petrolero de 1970 y después también del boom petrolero, se ha mantenido con base en la exportación de bienes tradicionales. En ese sentido, yo quisiera preguntarte a ti, como especialista en logística y sobre todo en temas de tramo de última milla, ¿cómo esto puede afectar dentro del costo generalizado de los insumos? Es decir, el hecho de tener aviones que llegan de manera, quizás, por decirlo de una forma sutil, por emergencia, llegan realmente por causas humanitarias al país, que llegan generalmente quizás sin la carga que solían llegar en su momento y regresan con una carga similar, es decir, una carga por debajo de los límites de estibaje que tiene cada uno de los medios de transporte. Preguntarte de qué manera esto afecta el dinamismo comercial y de qué manera esto puede afectar, por ejemplo, a los microimportadores que nosotros manejamos dentro del país, porque creo que es una pregunta que va a ser transversal. Yo importo computadoras, pero no importo la cantidad de traer una tonelada de computadoras. Entonces, ¿cómo me puede afectar el hecho de que el estibaje de los medios de transporte no esté completamente siendo utilizado? Ujú. Si bien es cierto, como te decía inicialmente, Alejandro, los productos esenciales, por el tema de la emergencia, se los traía en vuelos charter. Lógicamente eso incrementa un poco el costo. Ahora en los otros productos no hay razón para que haya un incremento en los costos. ¿Por qué? Porque todo se maneja por oferta y demanda. Entonces, al haber un exceso de oferta en medios de transporte de los sectores no esenciales, no habría un incremento. Sin embargo, por el tema de la especulación, por ejemplo, si hubo incrementos en algunos servicios, como tú mencionas, el tema de la paquetería, hubo un incremento de hasta el 100% de la tarifa, pero el costo, ahí es importante ver que el costo de la logística sobre tu precio final probablemente depende del tamaño de la empresa, puede llegar a duplicar, exagerando, puede llegar a duplicar tu producto, pero no así a la magnitud que comenzaron a costar los productos. Ok, aquí hay una pregunta del público. Gracias, Marlon. Dice, mi consulta, a ver, felicitaciones al expositor. Mi consulta sobre cuál es la mejor manera de parametrizar los ERP para obtener la data necesaria y puntual necesarias para poder tomar decisiones de business intelligence. Bueno, depende muchísimo cuál sea tu giro de negocio. La idea es, no siempre los ERPs vienen con un tema de analítica, como tú bien dices, qué necesito luego para tomar decisiones de BI. Por eso hay unas herramientas adicionales como el Power BI que mencionaba al inicio. Lo importante es qué quieres tú medir, ¿sí? Y la clave de la data que tengas es limpiarla, ¿sí? La clave en todos los procesos de análisis es limpiar los datos, porque yo he visto normalmente en las empresas que les asesoro, bajan los datos y comienzan a hacer el tema de tablas dinámicas, lo típico, y luego intentar el tema de obtener indicadores. Y van obteniendo indicadores que no son reales. ¿Por qué? Porque toda base de datos
tiene información que no sirve, información basura, ¿ok? Entonces, el primer paso es limpiar esa información, esos errores, esos excesos de precios, ventas irreales, productos repetidos, etcétera. Entonces, en base a eso, yo ya puedo hacer un mejor análisis. Como les decía, parte del proceso de revisar los análisis de datos es identificar primero, ver el portafolio de productos, mi maestro de artículos, mi maestro de productos, ver a qué subcategoría pertenece, a qué categoría pertenece y a qué proveedor. En base a eso yo ya puedo organizar mis datos para hacer proyecciones de la demanda, por ejemplo. Muchas gracias por la pregunta, Marlon. Santiago dice, felicitando al expositor, preguntar cuál es el software logístico mayor recomendado. Por ejemplo, depende muchísimo para qué proceso. Actualmente ya hay software específicos para cada proceso. Por ejemplo, si es que es para gestión de almacén, hay el sistema de gestión de almacén o el WMS. Si es para el tema de transporte, por ejemplo, el TMS o sistema de gestión de transporte. Si es para prueba de entrega, para medir a tiempo y completo, es otro software. Entonces hay cada software para cada proceso de logística. Entonces, por ejemplo, hay otro software que nosotros comercializamos que es para hacer mejores pronósticos de la demanda, por ejemplo. Entonces depende muchísimo para qué proceso de la logística o para qué proceso de la cadena de suministro. Y en función de eso, pues hay muchas opciones nacionales y extranjeras, depende, como te digo, el volumen de negocio para poder hacer una recomendación más puntual. Ya que tenemos algo de tiempo, yo quisiera pasarte alguna pregunta que nos llegó directamente a nuestra lista de distribución. Y esto es con respecto de aquellas oportunidades que se pueden generar dentro de la logística de última milla. Por ejemplo, ¿qué opinas de los servicios de delivery, Globo y Rappi en la logística de los pequeños negocios? ¿Cómo esto ha logrado potenciar aquellos nichos que en su momento estaban siendo desaprovechados? ¿O cómo ha transformado desde tu perspectiva un poco la dinámica comercial que tenemos internamente? Hubo una transformación evidente de la tienda física a la tienda virtual. La mayoría de emprendimientos tienen un e-commerce, aunque sea en WhatsApp. Estoy en algunos grupos, de hecho, en los que llegan ofertas de productos elaborados de miel de abeja, etcétera, y te dicen, por ejemplo, yo entrego los martes, jueves y sábados, me invento. Los que son microemprendimientos. Los emprendimientos ya un poco más grandes tienen alianzas estratégicas con las empresas que tú acabas de mencionar, y también es importante mencionar que hay también emprendimientos en Ecuador como Tipti, por ejemplo, que son los que te dan comprando. Tú a través de una aplicación haces tu pedido y una persona va al supermercado por ti, y lo interesante de este servicio es que te indican, mira, no hay el producto que tú estás queriendo comprar, por ejemplo, carne molida del 1% de grasa. Solo hay la carne molida que al 15% de grasa, que es más barata. ¿La quieres, sí o no? O sea, te dan ese servicio. Entonces, lógicamente hay una transformación, evidentemente una disrupción del e-commerce en buena hora, porque nosotros como país estábamos un poco desconfiados de este tema, de estas plataformas. Por ejemplo, las compras online todavía, si bien es cierto, han subido muchísimo, todavía hay gente que, por ejemplo, les estoy compartiendo esta imagen, el foro de logística que es el 30 y 31 de julio, y me han escrito personas decir, oye, mira, a través de la pasarela de pagos, no quisiera hacer la compra, sino dame un número de cuenta, por ejemplo. O sea, hay estos temas, ¿no? Y aprovecho ahí para comentarles que en el foro uno de los temas va a ser justamente la conversión de la tienda física online, y la va a dar el gerente de operaciones de Walmart Argentina. Aquí para comentarles también un poco del foro, por ejemplo, va a participar el viceministro de Producción e Industrias del Ecuador con el tema importancia de la logística. Es un muy excelente tema para estar en el contexto de qué está pasando con el Estado, cuáles son las iniciativas del Estado para apoyar la logística, ¿no es cierto? Otro de los panelistas es Guillermo Araque del grupo Fibeca, que nos va a hablar del manejo de cadenas de suministros durante la pandemia. Luego también está de Colombia, la empresa Lógica, que son especialistas en redes de valor, que son estos de las redes de valor, la construcción de alianzas entre proveedores y clientes.
Entonces les recomiendo, yo les pasé Sí, lo acabamos de ver, de hecho yo lo estoy viendo ahí publicado y realmente creo que primero he de comenzar por reconocer el valor de este espacio. Creo que es súper interesante el tener algo así de innovador dentro de la economía ecuatoriana y dentro de aquello que nosotros necesitamos, en este caso como emprendedores, y a lo que nosotros tratamos de enfocar. Yo creo que en este sentido, pues, tanto el espacio de Philosophical como este espacio que se está desarrollando con respecto del Foro Internacional Líderes de Innovación, van a agregar mucho valor a aquellos negocios que se están desarrollando. Yo creo que por cuestión de tiempo tenemos nada más espacio para una última pregunta y por eso es que me he permitido realmente interrumpir esta exposición que yo también consideré valiosa. Y quisiera preguntarte, mira, a ver, es una pregunta que se compone de dos matrices. Primero, viendo desde la perspectiva de un emprendedor, ¿desde qué momento es importante comenzar a pensar con respecto de los factores de logística? Esa es la primera parte. Y segundo, ¿de qué manera nosotros podemos evaluar como emprendedores la pertinencia de generar esa logística como personas individuales, como sociedades anónimas o compañías limitadas, como explicó Pablito, dentro de su propia espacio y de su propia clase? Existen distintas formas de empresa, pero la idea es, como negocio, ¿desde qué momento nosotros podemos comenzar también a evaluar si es que es pertinente asumir los costos de ese delivery o anclarnos a distintas compañías de logística de última milla como son Rappi, como son Globo y demás ofertas que existen dentro del mercado para potenciar la venta de nuestros negocios? Es decir, tenemos ahí una pregunta doble. La primera, ¿desde qué momento tenemos nosotros que pensar en logística como negocio? Y segundo, ¿de qué manera nosotros podemos decantarnos por generar una logística propia o subcontratar ese proceso? Ya, ok, Alejandro, gracias por la pregunta. Desde el día uno es importante conocer, ir levantando cuál es mi costo de logística. ¿Por qué? Porque este es parte del costo total del producto. Ok, entonces si mi producto va a costar $10 y enviarlo a través de una empresa de delivery de paquetería, por ejemplo, va a costar $5, probablemente el cliente va a percibir que mi producto está muy caro, por ejemplo. Ok, y eventualmente al inicio va a ser, depende ya mucho el tamaño del emprendimiento. No estoy pensando en microemprendimientos como tú mencionas a través del tema de Globo y otros parecidos. Entendería que es un microemprendimiento. Sin embargo, por ejemplo, las cadenas alimenticias de restaurantes, etcétera, utilizan este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque el target de los clientes es un poco, digamos, están dispuestos a pagar el $1.90 que cuesta el delivery, pero por el volumen de entregas. En cambio, si es un microemprendimiento, no vas a poder trabajar con estas empresas, sino vas a tener que utilizar probablemente Servientrega, Tramaco, Urbano, LAR, Courier, por ejemplo. ¿Ok? Por el volumen, ¿ok? Porque estas empresas que tú mencionas no trabajan con cuentas muy pequeñas. Entonces, tienes dos alternativas: o enviar a través de empresas de paquetería o a través, o ir a entregar tú mismo si tus clientes están en tu propia ciudad. El tema de evaluar el costo de tu logística, como te digo, lo tienes que hacer desde el día uno y en función de eso ir evaluando si es más conveniente, qué es mejor para ti, cómo obtienes más rentabilidad, con logística propia o con logística de terceros. Y el cliente cómo va a percibir, a tener mejor servicio. Sí, en función de eso está la decisión. Perfecto, David. Yo primero realmente quiero agradecerte por tomarte este tiempo para presentar tu conocimiento, que reconozco que es profundo. Realmente se ha notado una inversión de tiempo con respecto de este espacio, sobre todo en materia de herramientas, y yo no puedo hacer menos que reconocer y segundo agradecer tu presencia en este espacio. No Gracias. sé si tengas algunas palabras finales para decir antes de yo comentarles un poco cuál va a ser la dinámica que nosotros vamos a manejar a partir de este día sábado con respecto de Filosófica. Bueno, muchísimas gracias. Mis palabras finales serían únicamente, es importantísimo aprender del tema de logística. Si es que no conozco del tema, podemos buscar a alguien que conozca para que nos ayude, por un lado.
Por otro lado, nuevamente ratifico la invitación al foro. Ojalá puedan algunos asistir y con eso me despediría. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti, David. Reiteramos esta invitación al foro. Creo que es un espacio importante para los emprendedores y como yo había mencionado hace 2 minutos, creo que es importante mencionar de qué manera se va a comenzar a desarrollar un poco la dinámica de Filosófica. En este momento nosotros nos encontramos en una transición y va a comenzar uno de los módulos más interesantes de aquellos que nosotros hemos planificado para ustedes, eso lo considero yo, es el módulo de marketing. Esta semana, este día sábado, tenemos este privilegio de contar con Jaime Chávez San Pedro, que nos va a conversar acerca de su experiencia y más allá de su experiencia, todo aquello que él ha venido desarrollando durante años de práctica con respecto del marketing digital. Sería de sobra y realmente para aquellas personas que nos siguen dentro del boletín, le explicar un poco el perfil de nuestro panelista, pero yo quería hacer esta invitación y cursar esta invitación a todos ustedes que nos han sabido acompañar semana a semana dentro del espacio de Philosophical a sumarse en el espacio del día sábado que comienza. Aparte de eso, nosotros vamos a seguir sosteniendo el espacio de Emprende Más. Creo que hemos venido generando bastante valor desde en este caso, desde una perspectiva un poco más práctica, desde la experiencia, como por ejemplo aquella que se nos acaba de manifestar en este momento, pero también vamos a retrotraernos un poco. Y con esto les invito también a revisar nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook, porque ahí queda registrado todo. Nosotros tuvimos la oportunidad de contar con Diego Muñoz, él es director del sistema de rentas, del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, director provincial. Él nos explicó un poco acerca de aquellos requerimientos que nosotros tenemos que manejar como emprendedores dentro del sistema legal vigente. Por supuesto, hay algunas ventajas que tiene también el emprendimiento dentro de esta estructura. Hemos tratado temas de economía circular, hemos tratado temas de financiamiento, hemos tratado temas de modelo de negocio, hemos tratado temas de plan de negocio. Por lo tanto, existe muchísima información a la que yo les invito a revisar de los programas anteriores que puede ayudarles, sobre todo en el momento de comenzar una iniciativa. Yo, en este sentido, no podría ser menos que llevarles un poco a lo que sería la página web de Philosophical. Nos encuentran en Facebook con el logo conocido y no va a haber mucho más problema que ello porque ahí está desplegado todo. Vamos a seguir manejando también estos Emprende Más muy vinculados a la práctica profesional. Vamos a tener, por ejemplo, preparados algunos cursos en tema de inserción e imagen digital. Creo que es súper importante en esta época que se ha desmaterializado un poco la economía y nuestro principal canal de comunicación son los medios digitales. ¿Cómo manejar una imagen digital oportuna? Esto es algo que vamos a estar tratando dentro de unas pocas semanas. Vamos a tratar también temas de comercialización, temas de internacionalización de productos. Esto como para tratar de incentivar un poco a buscar distintos nichos. Yo los invito a seguir sumándose y les invito a seguir participando de la iniciativa. Y como todas las semanas, yo quiero terminar agradeciendo a aquellas personas que nos acompañan desde Philosophical. Quiero agradecer a Pablo Vargas, quiero agradecer a Jaime Chávez, quiero agradecer también a Carlos Jaramillo por esta permanente dedicación al espacio. Quiero agradecer a los 3 personas que nos acompañan de la Universidad Católica semana a semana, ayudándonos a recopilar sus preguntas y ayudándonos a interactuar de mejor manera con ustedes. Quiero agradecer también a nuestros socios estratégicos. Quiero agradecer a Singular por habernos facilitado esta metodología de manejo digital. Quiero agradecer a Vargas y Asociados también por habernos facilitado todo el conocimiento de base en tema de derecho, al Instituto de Economía Popular y Solidaria por habernos ayudado también a la difusión del espacio entre emprendedores. Quiero agradecer a nuestro nuevo socio estratégico, Guiarte. Bienvenido desde el día sábado, creo que vengo diciendo eso, pero creo que es importante repetirlo. Bienvenido, Guiarte, a Partners Consultores. Y bueno, para con nosotros, y como somos puntuales, tanto para empezar como para terminar, nos vemos el día sábado y de aquí la próxima semana con más Emprende Plus y con más espacio para compartir. Muchísimas gracias y hasta luego.